Compañeros, ¿cómo se encuentran? Espero muy bien. Mi grupo de trabajo tiene el gusto de presentarles la temática Organización Internacional del Trabajo. Estamos compuestos por Dayana Alejandra Padilla, David Fernando Arias, Mónica Piedad Lombana y quien les habla, Francisco Leonel. La temática la hemos dividido en 3 preguntas informativas y finalizaremos con conclusiones y jurisprudencia. Responderé entonces qué es la OIT y cuáles son sus antecedentes históricos y bases sociales. Empezaremos con generalidades del sistema orgánico de la ONU, pues la OIT es parte fundamental de la Organización de las Naciones Unidas. La OIT se funda el 11 de abril de 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial, como un organismo que busca promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de trabajo decente y mejorar la protección social y fortalecer el diálogo para abordar temas relacionados con el trabajo. Dentro de los órganos principales de la ONU se encuentran la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Dentro del Consejo Económico y Social tenemos a su vez comisiones orgánicas, comisiones regionales, otros órganos y los organismos especializados. Estos organismos son 15 en total y aquí tenemos como tal a la Organización Internacional del Trabajo junto con otros organismos conocidos como la OMS, Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, entre otros. Es importante una contextualización histórica acerca del origen como tal de la Organización Internacional del Trabajo. Recordemos que con el liberalismo imperante después del triunfo de la Revolución Francesa en 1789, donde el capitalismo industrial introdujo nuevos sistemas de producción, si bien se pregonaron como tal los derechos del hombre y del ciudadano, lejos estaban estos de ponerse en práctica. Pues, a la par del predominio económico y la posición privilegiada de los dueños de los medios de producción, los empleados se sometían a largas y agotadoras jornadas de trabajo, precarias condiciones de seguridad e higiene, alta mortandad de la mano de obra, en especial de mujeres y niños. Todo eso generó una serie de reacciones. Es así como aparecen en el siglo XIX pensadores como Owen, en Inglaterra, que introdujo las cooperativas de producción, y Karl Marx en Alemania con su célebre obra El Capital, el cual se basa en explicar 3 aspectos fundamentales: la mercancía, la plusvalía y la ganancia, que le permitió ser el fundador posterior del socialismo científico, y en unión a Engels introdujeron el manifiesto del Partido Comunista. Estos movimientos generan una influencia directa en la Revolución Rusa. Hacia 1917, millones de obreros, soldados y campesinos hambrientos se sublevaron en contra de la dinastía de los Romanov. Los zares abdicaron y se instauró una república socialista con líderes tan reconocidos como Lenin y Stalin. Aparece a la par el desarrollo y consolidación del derecho del trabajo, el cual, con su función tuitiva y pacificadora, busca como tal proteger a la mano de obra, el trabajador. Se logra así el reconocimiento social de un conjunto de derechos laborales para la misma época: jornada mínima, salario adecuado, prevención y reacción frente a accidentes laborales. En esa misma época se inicia la constitucionalización de los derechos laborales, con constituciones hito como la de Querétaro en México de 1917 y la de Weimar en Alemania en 1919, evolucionando los estados occidentales de estados liberales o de derecho a estados de derecho más adelante. Es así como en nuestra Constitución de 1991, en el título 2, se habla de los derechos, las garantías y los deberes. En el capítulo 1 aparece como tal los derechos fundamentales y en el artículo 25 se puede leer: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En el capítulo 2
de los derechos sociales, económicos y culturales, el artículo 53 reza, entre otras cosas: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Entre ellos es taxativa en decir: los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Es ahí donde los convenios de la OIT tienen injerencia directa en nuestra legislación. A su vez dice que la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Es importante también traer a colación el capítulo 4 de la protección y aplicación de los derechos, y específicamente el artículo 93, que hace explicación al bloque de constitucionalidad, que dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Hablaremos ahora específicamente de la Organización Internacional del Trabajo. Recordemos que se originó en 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles. Inicialmente, en esa época, se genera la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, que hacia 1945 cambia su nombre como tal a las Naciones Unidas. Es decir, la OIT antecede a la fundación de las Naciones Unidas. La ONU se crea en esta época al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el Tratado de Yalta, firmado por Churchill, Roosevelt y Stalin para dar fin como tal a la Segunda Guerra Mundial. Como dato curioso, recordemos que como tal los créditos de guerra se finalizaron hacia el 2010, pagando a Alemania todos los gastos materiales de esta devastadora guerra en el año de 1919. La OIT tiene unas características importantes, como veremos más adelante. Está organizada de una forma tripartita entre los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, y genera recomendaciones y convenios internacionales. Actualmente tenemos el neoliberalismo, que genera una flexibilización laboral, es decir, todas las garantías y derechos que se ganaron al principio del siglo XX por las políticas capitalistas han generado un detrimento, y es así como la OIT hacia 1998 genera la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esta se constituye como un instrumento valiosísimo, como veremos más adelante, para la promoción de estos derechos en todos los Estados miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos. Hola compañeros, mi nombre es Dayana Alejandra Padilla y me correspondió explicar cómo funciona la OIT, cuál es la estructura de la OIT y qué países son miembros de la OIT. La OIT tiene una estructura tripartita que reúne gobiernos, empleadores y trabajadores a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos. Esta realiza su trabajo a través de 3 órganos fundamentales de gobierno, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. El primer órgano es la Conferencia Internacional del Trabajo, que establece normas internacionales de trabajo y define políticas generales de la organización. El segundo es el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo de la OIT. Y el tercero es la Oficina Internacional del Trabajo, que es el responsable por el conjunto de actividades de la OIT. El Consejo de Administración ha establecido que 8 son los convenios fundamentales porque tratan temas que son considerados principios y derechos fundamentales del trabajo. El primero es el convenio sobre la libertad sindical y la protección al derecho a la sindicación. El segundo es el convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. El tercero es el convenio sobre el trabajo forzoso. Cuarto, convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. Quinto, convenio sobre la edad mínima. Sexto, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, pues cualquier forma de trabajo infantil pone en peligro la educación y el desarrollo del menor. Y 7, convenio sobre la igualdad de remuneración. 8, convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación.
La misión de la OIT es cooperar para mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo y mejorar la vida de las personas con el fomento del trabajo digno. Por tal motivo, desarrolla las NIC, que son normas internacionales de trabajo global que comprenden todas las cuestiones laborales. Estas se clasifican en convenios, que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembros de la OIT. En recomendaciones, que son directrices no vinculantes por las cuales se complementa un convenio proporcionando directrices más detalladas sobre la aplicación de este. Y protocolos, que se utilizan para revisar, modificar o cambiar parcialmente convenios existentes. En la actualidad hay 190 convenios, 206 recomendaciones y 6 protocolos. Estas normas tienen unas cláusulas de flexibilidad que permiten a los estados establecer normas temporales más restringidas. Por ejemplo, en el convenio sobre la edad mínima, que establece que la edad mínima para trabajos ligeros es entre 15 y 13 años, pero las cláusulas de flexibilidad le permiten al Estado miembro fijar la edad mínima de 14 a 12 años de edad para trabajos ligeros. En cuanto al funcionamiento de estas normas, tienen 3 etapas. La primera es la de elaboración y adopción. Son adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. Es un proceso legislativo único que incluye 2 rondas tripartitas y requiere la mayoría de 2/3 de votos para su adopción. El segundo es la promoción y aplicación. De acuerdo al artículo 19 de la Constitución de la OIT, una vez adoptadas, los Estados miembros las someten a la autoridad nacional competente, en un plazo de 12 meses para su examen. En el caso de convenios y protocolos se tratan de examinar después de la ratificación, y estos entran en vigor un año después. Es de agregar que los países que ratifican un convenio o protocolo están obligados a aplicarlos y a presentar memorias sobre su aplicación. De igual forma, la OIT considera importante seguir la evolución de los países que no hayan ratificado determinados convenios. La tercera etapa es el control de la aplicación, que está respaldada por un sistema de control único cuya misión es garantizar que los Estados miembros apliquen los convenios que ratifican. Este está conformado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que está compuesta por 20 juristas nombrados por el Consejo de Administración por periodos de 3 años. Estos proceden de diferentes regiones, culturas y sistemas jurídicos. También está conformado por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Esta está compuesta por delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. La violación de los derechos laborales puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los 30 trabajadores textiles que murieron esperando beneficios en Nigeria en el año 2005. Por lo que las NIC adoptadas por la OIT juegan un papel muy importante desde 1919 y son relevantes para todos los países sin importar su nivel de desarrollo. Estas normas constituyen el componente jurídico de la estrategia de la OIT para promover el trabajo decente y el desarrollo sostenible. En cuanto a los estados que son miembros de la OIT, en 1919 fueron 42 los estados que recibieron el título de miembros originarios, cuya lista comprendía los 29 estados signatarios del Tratado de Versalles, más 3 estados que acordaron recibir este título, entre los cuales se puede mencionar Chile, Argentina, Colombia, España y Noruega. 100 años después, en el 2019, son 187 los países que hacen parte de la OIT. El programa y presupuesto de la OIT establece los objetivos estratégicos y resultados esperados de la labor de la organización. Los resultados y los logros de la OIT son conseguidos mediante 3 fuentes de financiamiento principales. La primera es el presupuesto ordinario, que está constituido por las contribuciones de los Estados miembros basadas en la escala de las Naciones Unidas. La segunda es la cuenta suplementaria del presupuesto ordinario, financiada mediante contribuciones voluntarias de los socios principales que proporcionan recursos totalmente desligados. La tercera es los recursos extrapresupuestarios de cooperación técnica, financiados mediante contribuciones voluntarias a proyectos específicos provenientes de más de 100 organizaciones públicas y privadas, instituciones financieras internacionales y entidades de las Naciones Unidas.
La OIT estableció su sede en Ginebra, Suiza, en el verano de 1920 con el francés Albert Thomas como primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo. Pero está presente en el mundo a través de sus oficinas exteriores, por ejemplo la oficina de la OIT para países andinos que está ubicada en Lima, Perú. Hola, mi nombre es David Fernando Arias. Durante el desarrollo de la presente temática, les hablaré sobre cuál es la incidencia de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, qué tratados se han ratificado por nuestro Estado y qué normas jurídicas ha influenciado. Función principal de la OIT. Hola y sean bienvenidos a esta introducción sobre el papel de la Organización Internacional del Trabajo, la Agencia de las Naciones Unidas para la Justicia Social y el Trabajo Decente. Hace ya 100 años, cuando se creó la OIT en 1919, los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores comprendieron que el secreto del éxito en este empeño era cooperar para mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo. Como establece la Constitución de la OIT, si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Por lo tanto, una de las principales misiones de nuestra organización es mejorar la vida de las personas mediante el avance de la justicia social y el fomento de un trabajo decente para todos y todas. Con este fin, la cooperación para el desarrollo ayuda a nuestros 187 Estados miembros a abordar los retos sociales y económicos del mundo actual y del futuro. La OIT hace que sea una agencia de las Naciones Unidas con una estructura tripartita, donde sus fines son la justicia social y trabajo decente. Tripartita porque todos los gobiernos, empleadores y trabajadores cooperan para mejorar las condiciones de trabajo de todo el mundo. La OIT tiene una constitución por el cual se regula su funcionamiento y se establecen sus fines y pilares fundamentales. Dentro de esos pilares fundamentales tenemos promover el empleo y las empresas, garantizar todos los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social. La OIT, dentro de su constitución, esta se encuentra dividida en 4 capítulos. El primer capítulo hace referencia a la organización, el capítulo segundo al funcionamiento, el capítulo tercero a las prescripciones generales y el capítulo cuarto a las disposiciones diversas. La parte de la coerción hacia los Estados miembros de todos los convenios ante dicha agencia se encuentra en el capítulo segundo, que es el funcionamiento. Aquí se encuentran los artículos que hacen referencia al 19, 26, 31, 33 y 34, en el cual, en el caso de que se incumpla alguno de los convenios o normas establecidas, ratificadas por Colombia o algún Estado miembro ante la OIT, estas personas que lleguen a reclamar tal incumplimiento lo pueden hacer ante la Corte Internacional de Justicia. La OIT, como miembro o agencia de la Organización de las Naciones Unidas, se tiene que vincular a los objetivos estratégicos establecidos en la Agenda 2030 de la ONU. Dentro de estos 17 objetivos estratégicos, el octavo hace referencia a lo que es el trabajo decente y la Agenda 2030 Desarrollo Sostenible, donde pues se busca que el trabajo decente incremente los ingresos de todos los individuos dentro de los estados y sus familias, y esto contribuiría a ese desarrollo social de cada estado. Ahora, para seguir nuestra temática, debemos hablar de lo que son los tratados ratificados por Colombia, tema importante y que me corresponde identificar y aclarar. Los convenios y recomendaciones de la OIT son instrumentos utilizados por la Conferencia Internacional del Trabajo para establecer normas internacionales del trabajo y regular así pues toda esta materia, que con el proceso de la globalización y el libre comercio que se ha desarrollado a través de todos los estados y a nivel mundial, pues se deben de cumplir unos fines y unos
principios que ha establecido esta Organización Internacional del Trabajo. Podemos decir que los convenios emitidos por la OIT a la fecha, desde su fundación en 1919, han sido 189. En la actualidad, ratificados por Colombia, solo se encuentran 61 de ellos, pero en vigor 52. Esto quiere decir que hay algunos convenios que han sido derogados o denunciados en cuanto a que van en contravía del ordenamiento jurídico que nos compete a nuestro Estado. De los convenios fundamentales se han ratificado por Colombia 8, 3 de gobernanza y 41 convenios técnicos. Entre ejemplos tenemos la Ley 22 de 1967, que aprueba el convenio internacional relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado por la 42ª reunión de la Conferencia General de la OIT en Ginebra de 1958. Otro ejemplo, es la Ley 23 de 1967. Para ampliar pues esta información podemos dirigirnos a los enlaces que aparecen en pantalla. Adicional de los convenios, tenemos que decir que la OIT emite unas declaraciones en cada conferencia que realice, y estas declaraciones son resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo utilizadas a fin de hacer una declaración formal y autoritativa y reafirmar la importancia de los mandantes atribuyen a ciertos principios y valores. Entre estas declaraciones importantes tenemos la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo en 2019 y la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo en 1998. Ahora, las normas jurídicas influenciadas por la OIT en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico, podemos decir que se reflejan en todas las que en materia laboral se desarrollan con vigencia en nuestro Estado colombiano. Entre ellas, pues las más reconocidas tenemos el Código Sustantivo del Trabajo. En su artículo primero, pues habla del objeto, la finalidad primordial de este código, de esta ley. El artículo tercero, las relaciones que regula, que son de carácter privado, y cuando nos referimos al CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, hacemos relación en la parte laboral, producto de la vinculación a través de la emisión de actos administrativos. Un ejemplo de ello, los empleos de libre nombramiento y remoción. Ahora, tenemos algunos ejemplos de algunas normas jurídicas influenciadas por la OIT, como la Ley 1823 del 2016, Ley 1778 del 2016, Ley 1780 del 2016, entre otras. Para consolidar una de ellas, la Ley 1562 del 2012, hacer una referencia que esta se refiere al riesgo laboral y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Entonces, la influencia de esta Organización Internacional del Trabajo conlleva que todos los convenios que se ratifiquen por Colombia en materia laboral deben de ser incorporados en la legislación de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mónica Lombana, me corresponde la conclusión y jurisprudencia relacionada con recomendaciones de la OIT en el presente trabajo para la culminación del mismo. La Corte Constitucional ha señalado que la Administración de Justicia en general es una instancia estatal de aplicación del derecho que en cumplimiento de su rol debe de atender a la Constitución y a la ley, y que todo su obrar debe dirigirse, entre otras cosas, a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La sentencia C-401 del 2005 declara la constitucionalidad de la expresión convenios en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, pero se excluirá la interpretación que pueda llevar a que los convenios de la OIT ratificados por Colombia tengan carácter supletorio. Esto al incorporarse a la legislación interna, artículo 53, son fuente principal y son aplicables directamente para resolver las controversias. Además, es importante recalcar que los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato orientan la interpretación de la norma suprema, y que aquellos convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el orden interno. Así habrá
de valorarlos, especialmente los jueces y los funcionarios administrativos. Seguidamente analizaremos la sentencia T603 del 2003, Derechos Fundamentales, vulneración por parte del INPEC al sustraerse del cumplimiento de las recomendaciones. Tutela como mecanismo de reclamación de derechos fundamentales. Los hechos datan del año 2000, donde varios trabajadores sindicalizados del INPEC son despedidos por inconveniencia, luego de decretarse un estado de emergencia carcelario en el mismo año por hacinamiento en las cárceles. Los servidores despedidos elevaron demanda ante la justicia ordinaria, pero el Tribunal Superior de Medellín no les dio la razón. Por tal motivo, el sindicato acude ante el OIT, Comité de Libertad Sindical. La Corte Constitucional establece el carácter vinculante de las recomendaciones de la OIT, atendiendo a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano al suscribir y ratificar el Tratado Constitutivo de la OIT. La OIT, como Comité de Libertad Sindical, en reunión del 2002, recomienda a Colombia reintegrar a los servidores despedidos y el gobierno colombiano no cumple con la decisión, por ende se ejerce la acción de tutela. La OIT y los convenios sobre libertad sindical luego se formulan las recomendaciones y las somete al Consejo de Administración, ya que este es el órgano que puede emitir recomendaciones de carácter vinculante según las normas que rigen la organización. Finalmente, la Corte resolvió revocar los fallos proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el 19 de noviembre del 2002 y por ende la misma Sala del Consejo Superior de la Judicatura el 22 de enero del 2003 que negaron la solicitud de amparo de los demandantes en el trámite de la presente acción de tutela. Ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que proceda dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de este fallo de revisión, a reintegrar a los mismos cargos y a que se le cancelaran cada uno de los salarios dejados de vengar por los mismos. Otra es la sentencia T622 del 2016, tutela como mecanismo de reclamación de derechos fundamentales. El principio de precaución ambiental y su ampliación para proteger el derecho a la salud de las personas. Es un caso de comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y manifiestan afectaciones a la salud como consecuencia de las actividades minerales de la minería ilegal. Allí tratan temas como la diversidad étnica y cultural, protección especial de los ríos, bosques, fuentes de alimento, medio ambiente, bioseguridad fundamental al agua potable, derecho fundamental del agua. Los hechos datan en un centro de estudio interpone la acción de tutela en representación de comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato en contra de la Presidencia de la República y otras entidades. El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 1989, número 169 de la OIT, dice que observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población, los estados en que viven y que sus leyes, valores y costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión. La Corte frente a esta situación resolvió conceder a los demandantes el amparo y se declara la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato. Reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta a derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Ordena a los demandados que en conjunto con las comunidades étnicas accionantes diseñen y pongan en marcha un plan para descontaminar las fuentes hídricas del Chocó y recuperen su ecosistema, evitando daños adicionales al medio en la región. Finalmente, como conclusiones de la OIT, podemos decir que el trabajo digno parte fundamental de los derechos humanos. Para la OIT y los países miembros a través de los años han querido dar un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados
entendiendo que en cada época del mundo evoluciona y que siempre existirá independencia económica. Actualmente la OIT cuenta con 183 miembros, Estados miembros procurando garantizar que sus normas creadas sean creadas de manera organizada. Un eje importante para la OIT ha sido la globalización. En la actualidad, una época de pandemia, la OIT acude a la implementación de un piso de protección social que garantice una cobertura general. Bueno, para finalizar el desarrollo de nuestra temática planteado por nuestro grupo de trabajo, debemos concluir con la visión colegiada en relación a la incidencia de la OIT en nuestro ordenamiento jurídico. Es importante indicar que la Corte Constitucional, como guardiana de la Carta Magna de nuestro Estado colombiano, ha indicado que posee un efecto vinculante determinado su forma excepcional y su inserción en el bloque de constitucionalidad. Es decir, que todos los convenios ratificados por Colombia ante la OIT tienen un carácter vinculante a la Constitución Política de Colombia, y esto lo hace, se menciona en el artículo que ya mi compañero en la parte inicial explicó cuando hizo referencia al artículo 25, al artículo 53 y el artículo 93 de la Constitución Política, el cual introduce esa parte que hace referencia a los convenios, la cual integra nuestra Constitución Política y por lo tanto debe de ser incluido o vinculado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El Consejo de Estado, por lo tanto, se apega a la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución Política de nuestro Estado, y la Corte Suprema de Justicia se vincula a lo determinado por la Corte Constitucional, pero ella sí se enfoca y hace una aclaración y dice que es contraria en cuanto a las recomendaciones. Dice que esa corporación se hace referencia a que las recomendaciones son instrumentos que, sin importar el órgano emisor, son una guía interpretativa y mal se haría darles valor obligatorio, pero la Corte Constitucional ha ratificado que estas recomendaciones las desarrolla la OIT con base en los convenios y con base en la Constitución que esa agencia de las Naciones Unidas ha creado para su desarrollo, y que los estados como el nuestro, al ratificar estos convenios, deben aplicar también las recomendaciones. Muchas gracias, esperamos haber dejado resueltas la temática, las inquietudes que tengan, las desarrollaremos en el transcurso de la clase, y nos despedimos indicándole que este trabajo fue presentado por David Fernando Arias, Mónica Piedad Lombana, Francisco Leonardo Leonel, Dayana Alejandra Padilla, quienes nos hemos esmerado para desarrollar nuestra temática y contribuir en la consolidación de nuestros conocimientos como futuros abogados del Estado colombiano. Gracias.